Cordial saludo, me presento, soy Juliet Joana Cuarán. En esta ocasión abordaremos el trastorno del espectro autista en sus siglas denominado TEA. En este sentido, es importante abordar la conceptualización a partir de dos autores que, según López y Rivas en 2014, nos hablan sobre el trastorno del espectro autista, quienes dicen que este se caracteriza por las alteraciones en la interacción social, la comunicación y patrones de comportamiento. Hola, les habla Olga Patricia Burbano, aquí dándole continuidad a nuestra temática abordada en esta actividad sobre el trastorno del espectro autista. El día de hoy nos acompaña una profesional que nos contextualizará sobre las diferentes condiciones de que trata este trastorno y que influyen en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, le damos la bienvenida. Un saludo, soy Dania Erazo, soy fonoaudióloga, especialista en educación y discapacidad. Estimada profe, desde su saber y desde su experiencia, ¿nos puede decir qué es el trastorno del espectro autista? ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es normal que tengamos ciertos imaginarios desde nuestras experiencias y pensar que es una enfermedad o que los niños que tienen TEA sean niños groseros, malcriados, que no les guste compartir, que permanezcan en solitario, pero siempre serán imaginarios. El TEA no es una enfermedad y las personas que fueron diagnosticadas con TEA no comparten las mismas características que otra persona que también tiene este mismo diagnóstico. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que tiene su fundamento biológico, que afecta las diferentes dimensiones del desarrollo de una persona. Es por eso que los profesionales del área de la salud son quienes nos permiten conocer un poco sobre sus características y también sobre la diversidad humana. ¿Existen signos de alarma para identificar un posible caso de autismo? Sí existen signos de alarma. Como lo dije anteriormente, el TEA presenta una cantidad de características muy variadas. Por ejemplo, en algunos niños es normal que ellos eviten el contacto visual y también puede haber casos donde son excesivamente sociales. De igual forma, su funcionamiento cognitivo también varía mucho. Va desde tener una discapacidad cognitiva leve o severa o a muy por encima de la inteligencia promedio. La capacidad para funcionar también varía mucho. Resuelven sus situaciones de la vida cotidiana de una manera muy diferente. La aparición del TEA da antes de los 3 años, pero la aparición de sus síntomas puede variar. En algunos casos puede presentarse pocos meses después de nacer. En otros puede realizarse antes de los 24 meses. Y en algunos otros casos se dan las primeras apariciones de síntomas después de los 2 años de vida. ¿Cuáles son estas características que debemos tener en cuenta? Voy a leer por aquí. No reacciona cuando lo llaman por su nombre antes del primer año de vida. No señala objetos para mostrar su interés. Esto se da antes de los 2 años de vida. Juega mucho con situaciones imaginarias. Evita el contacto visual y en algunos casos prefiere estar solo. Tiene dificultad para comprender las emociones de las otras personas e incluso también comprender sus propias emociones. Hay un retraso del habla y del lenguaje muy significativo. También presenta ecolalia, que quiere decir que repite palabras o frases que él escucha de un interlocutor. También contesta cosas que no tienen que ver, digamos, no tienen el sentido de la pregunta que fue realizada. Se irritan mucho con cambios mínimos y en algunos casos también tienen algunos intereses obsesivos sobre algunas categorías semánticas. En cualquier caso que se llegue a identificar alguna de estas características, es muy recomendable comentarlo al pediatra, ya que este direcciona a la madre de familia con el profesional idóneo para poder empezar este proceso médico. ¿Nos podrías por favor dar a conocer cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes con TEA? Se puede entender que los desafíos son muy similares al momento de entrar al contexto educativo. Presentan dificultades para poder adaptarse a nuevas rutinas, como por ejemplo levantarse, tomar una ruta, llegar al colegio, entender los horarios de estudio, entender los horarios de descanso. En fin, todas estas nuevas rutinas hacen que ellos les tomes un poco de tiempo para poder adaptarse a ellas. También es muy común encontrar dificultad con respecto a la parte de la sensibilidad. Ellos son muy sensibles frente a estímulos sensoriales externos, como por ejemplo el ruido
que conlleva el contexto educativo, los gritos, el llanto, la euforia y demás. Y su mayor dificultad también es esa comunicación verbal. Es importante entender que cada niño presenta características, niveles y necesidades distintas. Es posible eliminar las barreras y promover la participación y el aprendizaje de las y los estudiantes con trastorno del espectro autista. Claro que sí es posible eliminar todas estas barreras que limitan la participación de estos estudiantes. ¿Cómo? Por medio de la educación inclusiva. La educación inclusiva se concibe como un procedimiento que nos permite eliminar o minimizar todas estas barreras que limitan el aprendizaje y participación de los estudiantes con o sin discapacidad. También es importante entender cuáles son esas barreras. Existen las físicas, las comunicativas y las actitudinales. También una de las barreras más importantes que se deben identificar ocurren en las mismas comunidades educativas, cuando no se ha generado una cultura inclusiva. Producto del desconocimiento, acciones no se han transformado para conocer las habilidades y potencialidades que tienen los estudiantes con trastorno del espectro autista, dificultando así un procedimiento pedagógico pertinente para esta población. Entonces, si logramos una educación inclusiva, estamos permitiendo el acceso y la participación de esta población con TEA, ofreciendo ajustes, adaptaciones, flexibilizaciones, y esto generará una participación y un aprendizaje correcto e idóneo en este contexto educativo. ¿Cuáles son las estrategias generales para el trabajo en el aula con estudiantes que presentan TEA? Bueno, con respecto a las estrategias generales para el trabajo en el aula, una de ellas puede ser crear un vínculo afectivo con él, permitirlo que se vaya desarrollando poco a poco durante toda esta instancia académica. Esto va a generar que pueda tener una transición, digamos, y un correcto avance en cuanto a la parte del aprendizaje y también en la parte social. También puede estar el favorecer ambientes organizados y estructurados, como por ejemplo crear una organización dentro del aula que no haya una sobrecarga de estímulos visuales que vayan a perturbar esa concentración de los estudiantes. Otra de las estrategias es hacer uso de acciones preventivas frente a conductas disruptivas. Entonces, en este caso, podría ser crear espacios seguros donde los estudiantes puedan regular todas esas emociones y reducir esa ansiedad. ¿Qué apoyos educativos están disponibles para los y las estudiantes con trastorno del espectro autista? Con lo que respecta a los apoyos. ¿De dónde vienen los apoyos? El apoyo podría venir del mismo niño, haciendo uso, por ejemplo, de agendas, de alarmas, de recordatorios, etc. También pueden ser de otras personas, como por ejemplo lo que es el docente de aula, el orientador, el apoyo pedagógico y también, obviamente, la familia. Y también otro apoyo puede venir de un sistema de comunicación alternativo o aumentativo. En este caso es el uso, por ejemplo, de tableros donde se puedan encontrar pictogramas que generen esa ayuda para que ellos puedan entender, en el caso de las rutinas o conocimientos que estén trabajando en el contenido académico. Por último, ¿existe una ruta de flexibilización curricular para los estudiantes que presentan TEA? Sí existe una ruta de flexibilización. Tener en cuenta que esta ruta de flexibilización no solo se da para los niños con TEA, sino para toda la población estudiantil con discapacidad. La flexibilización curricular es un proceso que permite que todos los estudiantes tengan los mismos objetivos de aprendizaje, pero que la forma como se accede a ellos sea diferente, porque la flexibilización tiene en cuenta la diversidad de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Existe una herramienta pedagógica que permite tener esta flexibilización, que es el PIA. Entonces el PIA le permite al estudiante tener unos ajustes razonables, pertinentes en todo su recorrido académico, teniendo en cuenta quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus expectativas, qué conocen ya, cuáles son sus bases y demás. Entonces sí se puede flexibilizar el currículum y esto hace a que se llegue a un objetivo final, que es que todos aprendan. Para concluir, con los recursos abordados en este curso, esta entrevista y las apreciaciones de nuestros autores como Jean Piaget, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, abordó el aprendizaje desde una perspectiva constructivista. Aunque no se centró específicamente en los trastornos del aprendizaje, sus ideas pueden aplicarse para entender cómo estos trastornos afectan el proceso educativo. Sus teorías sobre el desarrollo cognitivo destacan la importancia de entender
cómo esos trastornos pueden afectar la construcción del conocimiento y sugieren la necesidad de realizar intervenciones educativas adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. Asimismo, según Lev Vygotsky, un destacado psicólogo ruso, que es conocido por su enfoque sociocultural del aprendizaje y del desarrollo, su perspectiva sobre los trastornos del aprendizaje se basa en la interacción social, el contexto cultural en el que se desarrolla el individuo. Desde la perspectiva de Vygotsky, los trastornos del aprendizaje son desafíos que se pueden ser abordados mediante un enfoque centrado en la interacción social, el apoyo adecuado dentro de la zona de desarrollo próximo y la consideración del contexto cultural. Agradecerle a su persona porque nos ha brindado una entrevista muy nutritiva, enriquecedora, la cual nos permitió adquirir conocimientos en aspectos relacionados con el TEA. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, profes, por la invitación.